Gabon guztioi, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete, hemen Radio Vitorian. Gaurko gaia desagerturiko lekuak. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy para hablar de despoblados y mortuorios. Con nosotros dos invitados para que en los próximos minutos conozcamos todo lo que tengamos que conocer sobre despoblados, mortuorios, imaginamos que en Álava. Dos invitados que ya están con nosotros. Vamos con las presentaciones. Paquita Sáenz de Urturi, arqueóloga y socia de Eusko Ikaskuntza. Paquita, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, ¿en qué andas metida últimamente? Pues ya sabes, sigo con mis despoblados más antiguos de los que seguramente trataremos, yacimientos romanos, Mariturri, etcétera. Casco Viejo Vitoria. Ahora mismo en Mariturri. Trabajos de laboratorio ahora. Laboratorio. ¿Ya habéis terminado con el trabajo de campo en Mariturri? Sí, de momento sí. Ahora hay que darle la forma a... Ahora hay que darle la forma, preparación para que sea visitable y entendible. ¿Es difícil que sea compaginable una zona de expansión, una zona de Vitoria-Gasteiz, lo que es un barrio de la capital alavesa, con un yacimiento y con que se vea, se pueda comprobar allí in situ que allí estaba Mariturri? Difícil no es si hay voluntad de que eso sea visitable, porque va a quedar una zona abierta entre manzanas de casas. Entonces va a ser como un parque público, un gran patio entre manzanas. Entonces, dándole forma, las viviendas desde luego van a tener una bonita vista. Bonita vista. Bonita vista. ¿Porque se va a recrear o no? ¿O se Sí. va a ver lo que hay en el subsuelo? No, se va a recrear porque hay cosas, por ejemplo, la calzada, verla cómo está en la actualidad, los restos que quedaron no es muy didáctico. Entonces, eso se va a proteger y lo que se va a ver es la recreación. ¿Mariturri era un mortuorio? El hecho que es un núcleo de población que se abandona se convierte en un mortuorio. ¿No pasa? Cuando nosotros hablamos de despoblado lo entendemos de fase medieval. Entonces, las causas, como vemos en este caso, es la ubicación de este poblado que está en una ladera y sufre grandes arrastres, sobre todo por fuerza de la lluvia. Entonces, eso provoca que en algún momento inundaciones, además del río Mariturri, que eso obliga a que en un momento dado la gente lo abandone y se posiblemente vaya a Armentia actual o zonas de alrededor. ¿Cuál es la diferencia entre despoblado y mortuorio? No hay. Y quizá lo de mortuorio tenga más relación que la mayoría de las veces lo que queda es la ermita y la necrópolis, y por ahí en lugar de los muertos se le haya llamado mortuorio. Pero siempre hablamos despoblado, mortuorio. Si te pide una definición, por lo tanto, de despoblado, mortuorio, lugar que... Lugar de población que en un momento se ha abandonado. Y de esto hay mucho, y de hecho un lugar de población pues sería una cueva del Paleolítico. En un momento de que allí no hay caza, la gente lo abandona, sería un núcleo, un despoblado, pequeño, un abrigo, pero ahora hablamos más de pueblos, pero de hecho cualquier núcleo de población, pequeño o grande, es un despoblado. José Antonio González Salazar, párroco de Domaikia. José Antonio, Gabón, muy buenas noches. Gabón. Bueno, yo, Paquita, no conocía al párroco de Domaikia. Muy mal. ¿Tú desde cuándo le conoces? Pues sería el año 82, fue el centenario del fuero de Antoñana Bernedo. Sí, por el 82, ¿verdad? Sí. Te vamos a pedir, José Antonio, que te acerques un poquito más al micrófono para que se te recoja. Eres investigador en temas de etnografía y toponimia. Primero cura y después investigador. Primero investigador y luego cura, o las dos cosas a la vez. Yo empecé en estas lides siendo seminarista. Don José Miguel Barandiarán ya había vuelto del exilio
y estuvo formando equipo para hacer un trabajo de todo el territorio con equipos en cada herrialde, en cada provincia, y yo pues acerté a caer en la órbita de él y me uní al equipo de investigadores, y empezamos a hacer lo que ahora llevamos ya largas sesiones de investigación de el cuestionario que nos proporcionó don José Miguel. Se han publicado, creo que son 6 volúmenes del Atlas etnográfico, aparte de las revistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Álava tenemos la revista Oitura. ¿Se sigue publicando Oitura? Sí. Todavía el último volumen es un trabajo mío sobre la montaña. Las comunidades, más que comunidades, a mí lo que me sorprendía es la organización del territorio, cómo tenían organizada la forma económica de vida, ¿no? Que era mediante ganadera, eran pastores, el pueblo de los orígenes de Paquita, la Gran, que era villa aparte. Qué bonito es Urturi. Y Urturi también, metido ahí en las estribaciones de Izqui, lo mismo que la Gran, todo eso era Izqui. Yo pienso que Izqui es una de las nominaciones del territorio que se ha perdido, así como se han perdido de pueblos, pues también denominaciones geográficas eran muy amplias. Yo sospecho que la fundación de las villas, tanto de Peñacerrada, La Gran, Bernedo, todas esas dieron nombre la propia villa al territorio que cogían de jurisdicción y robaron la nominación anterior, ¿no? De todos modos, Villaverde, de La Gran, diríamos hoy, aparece en 1300, en un documento que hay en Bernedo, como Villaverde de Izqui. O sea que es una nomenclatura perdida también, ¿no? De un territorio. Ahora que estáis hablando de pueblos, el otro día lo que me impresionó, lo conocí por primera vez, y desde luego uno siempre intenta impresionarse con cualquier cosa que es de destacar, todo lo que tenemos en Álava, pero me quedé impresionado por un pueblo, La Braza, que no lo conocía. Hombre, la villa de La Braza. Qué paisaje más duro. Hombre, estamos en invierno ahora, ¿no? Pero allí arriba, sí, dentro del casco es precioso. En el contraste de la sierra le hace de marco, ¿no? Según va subiendo, claro. Y esto es Álava, pues claro que esto es Álava, pero ¿en qué lugar, no? Bueno, tocado es por la vieja Navarra, es la vieja Navarra. Territorio navarro tocado. Claro. Y es un lugar que precisamente visité pues en un recorrido que hicimos primero a la mañana en la zona de Montaña Alavesa y luego a la tarde un poco por Rioja para ir a La Braza y que ir a La Braza, y entonces pues ese fue nuestro recorrido, ¿no? De Rioja se sale un poco de la norma de Rioja. Sí, lo que estaba comentando José Antonio también, la cercanía del territorio navarro que le ha marcado tanto. Que era Navarro, eran las defensas de Navarra. Igual que la Guardia Nórdica. Claro, igual que la Guardia. Ollón y demás. La Bastida claro. y... Bueno, en ese sentido, José Antonio, de lo dicho hasta ahora, me ha llamado la atención también como cura en Zuia, Gasteiztarra, vitoriano e investigador en Montaña Alavesa. ¿Por qué todo ese recorrido? Bueno, yo he vivido en la montaña 24 años. El sitio donde más tiempo he vivido, porque en Vitoria he vivido relativamente poco. ¿Eras cura de la montaña? Estuve de párroco 24 años en aquella zona. Y allí hay que andar mucho para ir de pueblo en pueblo y dar misa. Bueno, no como en todos los sitios. Lo que pasa es que allí hay muchos pueblos, claro, y pocos curas. Bueno, ahora pocos curas hay en todas las partes. Y 24 allí y llevo 15 en Zuia. Entonces, pues claro, ves el contraste, las diferencias, son paisajes diferentes, son culturas diferentes, acaso desde muy antiguo, son perteneciendo a tribus distintas, antiguas, y bueno, y de chaval, tampoco, aunque yo soy de Vitoria, mis padres estaban en Vitoria, pero yo iba al pueblo donde los abuelos, yo tenía tanto en la montaña, mi padre era de Orbiso de Campezo,
como de Valdegovía, de donde era mi madre, no Valdegovía, sino Lantarón, abajo, en Berguenda. Hay un tramo, ¿eh? Sí, por eso que he vivido en Álava. ¿De dónde soy? Nací en Vitoria, pero ¿de dónde soy? Pues yo he vivido fuera de Vitoria casi todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Y la diferencia de caracteres es notable? Hombre, la vida de una ciudad tiene un dinamismo diferente. Eso sí, pero montaña con Zuya sí, con Rioja Alavesa, sí. Rioja Alavesa con Valdegovía. Sí, Álava no existe. En la documentación yo he deducido que Álava es la llanada. Y según dicen los filólogos, eso significa Álava, el planum. Entonces, Álava es la llanada. Fíjate, ¿Y el resto? El resto tenía nombre propio y distinguían de Álava. Por ejemplo, en la montaña, los de Arraya, la comarca de Arraya, Maestro. pero el original, Maestro era uno de los pueblos donde colocó allí la sede el señor de Arraya, ¿no? Que era los Gauna. Y por eso acaso cogió más prevalencia y fue un poco derrochador. Aquella familia de los Gauna fue un poco derrochadora. Vendió el patrimonio que era ilegal, ¿verdad? Porque era patrimonial y no podía, y fue vendiendo a otras familias. Y entonces resulta que no fue muy correcto, y allí también se dio una serie de mortuorios, ¿no? Se le escaparon una serie de pueblos en su tiempo, como señor de... Y bueno, ellos decían, en las descripciones que hacen, vía escribanía, o sea que era oficial el documento, y mirando Álava, cuando describía, ¿no? Al otro lado de y la era puerta. apuntando a la llanada, ¿no? Uh-huh. O sea que, sí, Álava no existe, existe un mosaico. ¿Cuándo se incorpora, por ejemplo, toda la Rioja Alavesa? Claro, le quitan el pedazo a Navarra en esa época tardía, y le quitan La Guardia y le quitan Bernedo también, porque Bernedo también se incorpora tarde a Álava. Y sé que la historia ha sido un sobresalto continuo, ha ido construyendo a sobresaltos. Uh-huh. Si ahora, ¿cuántos pueblos? Yo tengo el recuerdo que en Álava ahora mismo puede haber unos 400 y pico pueblos. Ese es el recuerdo que tengo, Paquita. Pues no sé la no te cifra lo puedo exacta. asegurar Bueno, actualmente. Mira, cifras... eso no he mirado, pero creo que pueden andar 400 por ahí. y pico. Ya sabéis lo de una capital, 51 municipios en Álava. Creo que son 400 y pico los pueblos, y en la práctica totalidad de todos ellos hay una junta administrativa. Sí, son 400 y pico, pero no sé la cifra exacta. Muchos han desaparecido por el camino a lo largo de la historia, así que antes, en esto que llamamos actualmente Álava, ¿había más que 400 y pico pueblos? Pues es que como despoblados tenemos localizados unos 300, más de 300, o sea, 300, una lista y te puedes sacar los 300, pero hay algunos sitios que solo se conoce la advocación de ermitas, y llegaron a ser de verdad un pueblo o no, pues no tenemos algunas dudas. Pero habla sobre ese 300. Uh-huh. De esos 300, ¿cuáles pueden ser así reseñables, o que te vienen ahora mismo a la cabeza, o que te parecen que merecen un comentario? Pues un poco por las causas que se abandonan, los que tenemos en torno a Vitoria. Antes ha comentado José Antonio, la creación de las villas es una de las causas de los despoblados. En torno a Vitoria tenemos una serie de pueblos, Adurza, Olarizu, Avendaño, hay algunos más en este momento, pero estos dos destacaría, Adurza y Avendaño. La creación de una villa supone no solo, se suele hablar cara a protección de las guerras que en los siglos XIII y XIV, que es cuando más se producen los despoblados, se abandonan estos pueblos. Es la época de luchas de banderizos. Adurza puede ser más por causas económicas. La creación de una villa supone no solo un recinto con sus murallas, sino una creación de gremios, barrios con gremios. Tenemos las diferentes calles: herrería, zapatería, correría y luego cuchillería, pintorería. Claro, eso supone trabajo, puestos de trabajo, aprendices. La gente del campo deja la labranza, va dejando eso se repite.
en la historia como ocurre actualmente. Me ha llamado la atención, por ejemplo, luego en este Avendaño sentido, hablamos Paquita, del caso. me ha llamado Sí. la atención en este caso, no sé si tiene algo que ver con esto que estás comentando, la pequeña cantidad de agricultores que ha tenido, no el municipio de Vitoria, que claro, hay muchos agricultores porque hay pues 64 pueblos, me parece, en el municipio de Vitoria en la actualidad. Los pocos agricultores que tenía Vitoria a principio del siglo, por ejemplo, en la capital, en lo que es el casco urbano de Vitoria. ¿Tiene algo que ver con esto? La gente dejaba la labranza para acercarse todavía más a la capital y dedicarse pues a los oficios de la época. Sí, tiene esa razón. No sé por qué la labranza se ha considerado, claro, hay que depender del tiempo mucho, ¿no? De la luz, de todo, y el que sea otro tipo de trabajo con un horario, como ha sido, no el horario que hacemos ahora de 8 horas, entonces será mucho más, pero sí que ha supuesto. Luego, el que haya censados pocos agricultores en Vitoria, la razón también es que esos agricultores suelen tener la casa, son agricultores, pero las tierras posiblemente las lleven otra gente, trabajadores. Por eso no son muchos, claro. El agricultor suele estar en el mismo campo. Nos citabas el caso de Adurza y Avendaño. Y Avendaño, porque Adurza las razones parecen más pues económicas, aunque la ermita de San Cristóbal se mantuvo en la calle Heraclio Fournier hasta el siglo pasado. Vaya, principios del 19-20 se mantienen. De hecho, había unos restos en las casas de Heraclio Fournier. Y Avendaño es uno de los que se despuebla por la lucha de banderizos, los bandos. Están los avendaños, señores del pueblo, que claro, obligan un poco a la gente por cuestiones de que son como arrendatarios, ¿no? Todo el día de luchas, pues abandonan el pueblo. Legardaguchi es otro de los que se abandona, que ahí hubo excavación, que se abandona por causas con el noble que es el dueño casi del pueblo, que incluso le llegan a quemar la casa. Legardaguchi, ¿está por la zona de Crispijana? Sí, donde al lado de la depuradora. ¿Al otro lado? Al otro lado de la depuradora, en el molino, queda actualmente el molino que está pasando la autovía, la orilla del Zadorra, de la canción de Donay. Sí, Legardaguchi, allí está Crispijana, la depuradora, y como dices, está el río Zadorra, claro, a su lado, y también está ese puente sobre la Nacional 1, o sea que al otro lado. Sí, al otro lado está el molino. Lo que era el pueblo lo excavamos en el 93-94 para hacer la depuradora de Arrato, precisamente, y nos salieron los restos de casas del pueblo, necrópolis y un gran edificio. Lo que no encontramos, los restos de la iglesia de San Martín de Legardaguchi. Eso no encontramos restos. Por ejemplo, en una zona que conozco bien por temas familiares, no sé si estos son leyendas, ¿no? Pero ya que estás aquí, Paquita, aprovecho para preguntártelo. Retana, la localidad de Retana. En euskera, Retana. Y claro, uno empieza ya a variar, Retana, pues Redana, todo quemado. Y sí que es cierto, por ejemplo, que yo a mis familiares les he escuchado que el pueblo actual de Retana es un pueblo más o menos reciente, porque en su día se quemó lo que era el pueblo en el Alto de Araca, y que allí había un pueblo y que luego tuvieron que abandonar con ese fuego el pueblo para vivir en las cuadras. Y si uno mira, pues algunas de las casas de Retana sí que parecen cuadras, porque son de muy pequeña altura, muchas de ellas muy alargadas. Tiene que ver algo con la realidad, por ejemplo, este tipo de cosas que me imagino que no solo son de esta localidad, sino que en otras muchas también se hablará de otras ubicaciones que ha tenido el pueblo, de idas y venidas. Sí. Puede haber una realidad, y lo que has dicho de Araca, en Araca hubo un pueblo llamado Ulibarri de Araca, el que parte de esa gente posiblemente fue a Retana. Pero hay otro dato, cuando se hizo las conducciones, las canalizaciones para el regadío norieste, reciente, esto es el 99-2000, a la entrada de Retana, yendo de la 240, ahí localizamos restos de una población medieval relacionada con Retana. Quizá el pueblo más antiguo estuviera en esa zona y luego ya surgido el nuevo. Suele pasar en pueblos que el primitivo no está donde está actualmente. Luego tenemos el tema de los yusos uso, y hay
también otra denominación que se refiere a eso, pueblo antiguo o nuevo. Bueno, Ullíbarri suele ser pueblo nuevo. Ullíbarri, cuando vemos Ullíbarri Viña, hay un pueblo Ullíbarri Viña, y entre Estarrona y Ullíbarri Viña hay, no sé si llamarlo, sí, un despoblado, pero de época romana tardía. Dice, en otro regadío a rato está localizado. Ese puede ser uno de ellos, una zona que se llamaba Divina. El Viña. Y por lo tanto, el número que nos dabas total era de 300. De 300, de una lista, ya los clasificó Gerardo López de Guereñu. Luego, claro, a estos habría que añadir algunos pueblos actuales despoblados. Tenemos el ejemplo de Carasta, que se abandona aproximadamente en 1920. Rivera lo conocemos, pero es un despoblado, allí ya no vive nadie. Villamardones creo que se llega a despoblar, pero ahora sé que hay vecinos. San Miguel es otro pueblo que se abandona y ahora también hay vecinos. Las causas, claro, la industria en Vitoria o Bilbao, porque la gente de esos pueblos la ha abandonado por las ciudades, por la industria. ¿Cuándo fue el último pico de despoblados? ¿En el mismo siglo XX o no? ¿O hay que irse años atrás? ¿Cuándo desaparecen esos La mayoría pueblos? de lo que nosotros conocemos como despoblados es en torno del 13 al 15. Esa es la fecha más puntual, porque luego son bastante puntuales los que, o sea, estos los modernos. Las Hay otro, industrializaciones han golpeado a la densidad, es 17, pero mucho menos. Sí, han hecho, pero lo que pasa que en la Edad Media, guerras, villas, pestes, la zona de la Guardia es una de las que influye bastante la peste. El siglo XIV es una época de pestes y claro, cuando un proceso de gripe, de peste de este tipo, era muchas veces quemar todo hasta el bar. Entonces buscar otro pueblo. Las idas y venidas, José Antonio, de la historia, porque ahora mismo vivimos una época en la que vemos complicado que se abandone un pueblo, que un pueblo se quede vacío, por lo menos que se quede vacío los fines de semana, ¿no? Sí, bueno, fines de semana. Pero la cultura tradicional, la vida económica tradicional de los pueblos ha sufrido un golpe muy fuerte. Incluso antes se pagaba a un maestro o un pastor 19 fanegas de sueldo para trabajar de pastor en el pueblo todo el año. Bueno, con esas 19 hoy no le llegaría para poder comer una semana. Antes, ese producto de trigo, claro, ha habido una evolución en las técnicas agrícolas que ha puesto patas arriba todo el sistema agrario tradicional. Entonces la gente no puede mantenerse en ese ritmo. ¿Y qué hacen? Pues ir a buscar otro, como han hecho en toda la historia. Esos despoblados que nos cuenta Paquita, anteriores a lo medieval, pues en buena medida es por el cambio cultural. La economía ya tradicional que han tenido hasta entonces ya no sirve y hay que cambiar a otro sistema, ¿no? Y los mismos pueblos también evolucionan. Entonces, pues fíjate tú, qué sé yo, hay el caso de Arcaya que te comentaba ya al tiempo, ¿no? Encontramos un topónimo que aparece Forualde, ya Foruaga. hoy no se conserva. Forualde y Foruaga. Y ya no me acuerdo de Foruaga, pero Forualde ya me acuerdo. Entonces, hace referencia a un poblado que tenía unas características que desaparecieron en el Arcaya que hemos conocido, ¿no? El Arcaya que hemos conocido era completamente igual de todos los lugares agrícolas de alrededor. Sin embargo, en el pasado no era así. Fíjate, hombre, las termas... Tenía un centro eso, ¿no? cívico de romanos. Claro, era una zona
Era una gran población, claro, 19 hectáreas de recinto urbano. Digo, centro cívico de romanos, Sí. pues allí con piscinas, ¿no? Bueno, sí. romanos no, derromanizados. Correcto. Eso. No es lo mismo. Correcto, Porque, hemos visto mucho Asterix y Obelix y... claro, porque romanos hay pocos. Había pocos. En Roma eran pocos habitantes. Y el imperio era muy grande. Romanizados, mejor dicho, sí. Sí, eso. Romanizados. Eso es lo correcto. Con nombres y con todo, ¿no? Sí. Arcalle es una población superior a lo que es en la actualidad. En la época romana, esa tiene digo, vida. época romana, Claro, tiene era vida actual siendo más mortuorio amplio, debajo. Sí, Claro. pero eso, que ha evolucionado. Eso Siempre ha habido algo. De hecho, Iruña, ¿qué nos parece? Revisando un poco esto, no me acuerdo ahora quién, Landazuri, habla de la iglesia y un vecino. En el siglo XIX, XVIII, XIX, en Iruña. En Iruña, sí. Se habla de un vecino, Sí. pero siempre ha habido una pequeña población. Siempre Un ha habido, vecino sí. es que no supone, de hecho se considera un despoblado desde Claro. ya cuando se abandona la gran ciudad. Tú, por ejemplo, ¿Ves qué grandes pueblos? ya Otros viste también mantienen- la población de allí, de Caranca, ¿no? Sí. Oye, Ese dice- se abandona y luego es de los que se abandona por el cambio que se produce en torno al cambio de era, precisamente, por razones económicas. Claro, allí no pueden subsistir ni por ganadería, ni sobre todo por la agricultura, que ya tienen otros sistemas Claro. ya más productivos. Y también el urbanismo. Ya no lo puedes hacer en una colina que la tienes muy limitada. Necesitas espacios más abiertos, zonas de valle, Claro. que ya son... ahí tienen para desarrollar la agricultura que ellos están elaborando ahora. Ahora, si miramos al mapa de Álava, pensamos que hay zonas que tienen mayores problemas de población, de densidad de población. Por ponerles un ejemplo, pues Valdegovía es uno de ellos. La zona de Cuartango también hay en algunos puntos, en algunas localidades, y sin embargo, pues otras localidades y otros puntos de Álava, pues que no tienen esos problemas de población y de densidad. No puede ser el Valle de Zuya. Esto es así, siempre ha sido así. Si miramos a Álava, ¿significa que en la zona de Valdegovía hay más mortuorios que en Zuya, por ejemplo? No, en Valdegovía hay mortuorios, hay bastantes, pero siempre mantuvo una población hasta aproximadamente el 18 bastante uniforme. Ahora se despuebla y una de las causas son las vías de comunicación. Valdegovía y Cuartango, aunque luego pasó el tren, Valdegovía siempre ha sido uno de los pasos hacia Castilla y hacia la costa. Sin embargo, con la nueva carretera, la de Orduña, y sobre todo el ferrocarril, que por esa zona no hay cercanía, hace que eso se abandone. Pues el ferrocarril más o menos de hace 1860 es cuando se instala en Álava. A partir de ahí ciertas zonas pierden entidad. Eso le golpea a Valdegovía, por golpea ejemplo. Valdegovía, Cuartango mantienen pues eso, los pequeños núcleos agrícolas. Y sin embargo uno mira a Zuya y piensa, bueno, pues en Zuya, claro, pero tiene la visión del siglo XXI, el actual. Es una carretera de comunicación todo el tiempo también, ¿ves? Pero es el la zona de Salvatierra mantiene esa población más. En cambio los otros, porque ahora se han recuperado, pero Valdegovía tuvo un momento en real 1950 hasta el 90 que prácticamente, si no es por la moda esta de ir los fines de semana, muchos pueblos estaban hundidos. Y esa imagen que hacemos desde la actualidad es real, Zuya o la zona de Aguren, en este caso por la comunicación vía carretera con Europa. ¿Ahí hay menos mortuorios? En la época medieval los hay. Esto, claro, estamos hablando ya de una fase que se mantienen las poblaciones, y no como Valdegovía, ese era el caso, ¿no? Que Valdegovía casi empieza un declive y los mortuorios modernos están Ribera, Valdegovía, Cuartango, los modernos. Los medievales, concentración de villas, Salvatierra y Villa. Hay una serie de despoblados en torno porque es concentración. ¿Y en Zuya, por ejemplo, en época medieval? Zuya hay, pero no tanto, porque la villa Murguía no parece que tenga las mismas características, no llega a ser un recinto amurallado con no era la y villa demás. fundacional. No. Murguía no ocupa el lugar de la villa fundacional. Claro. Está en Maracalda. Monreal. Maracalda, vamos a ver. La zona de Altuve, ¿no? Es antes de bajar, o sea, según se sube el puerto viejo de Altuve,
al llegar arriba, aquello ya no es Altuve, aunque pongan los carteles. Con 3 caseríos, Altuve. Sí. Aquello no es Altuve. Altuve es lo de abajo, o sea, el puerto. Lo de arriba se llama Maracalda. También tiene un caserío también en aquellas curvas. Bueno, hay caseríos todo el puerto, todo el puerto. Pero arriba es Maracalda. Y allí es donde se fundó la vía de Monreal, que era el nombre de Monreal. Porque luego allí hay un topónimo en Murguía, perdido ya, pero que se llama Galinduri, que es el nombre de un pueblo. Es como tantos formados en Uri. Y ese hoy le llaman el barrio. En Murguía esa parte de casas le llaman el barrio. La iglesia antigua, porque la que hay ahora en Murguía es de 100 y muy pocos años, poco más de 100, había una iglesia románica de la que quedan unos restos de un románico bastante antiguo, ¿no? Las columnas de los ventanales quedan metidos en otros edificios. Era muy antiguo el pueblo, pero no se llamaba. Claro, tenemos la desgracia de que en la reja de San Millán antigua se nombran todos los pueblos de Álava, y en cambio en estos valles del norte tenía tanta personalidad el valle que se nombra el nombre del valle. Solo. Y no aparecen los pueblos que vivían, y sí existían, porque tienen románico muy antiguo. Existían. Y prerrománico, hay prerrománico. Te quedabas en este caso con Zuya. Zuya era la personalidad. Zuya de Yuso y Zuya de... Claro, Zuibarrutia. Sí. Claro, eso ya con el latín, porque la cultura estaba desde muy antiguo, y la cultura latina. Y aparece en esa documentación como Zuibarrutia. Zuigoitia, claro, si lo ponemos en latín, es de Suso, y de Uso yo me resisto. La nomenclatura no es exacta, porque está más alta Zuibarrutia que Zigoitia. Entonces, la referencia de esa Zuya no sabemos cuál es. La referencia de Zuya será el Zaya, el río, no sé, porque parece que porque otras veces le llaman Zubías, o sea que como que son los es un puente. ¿Dónde está ese puente? No lo sé. Bueno, ya si vamos ahora mismo ahí a la quedan actualidad, incógnitas, ¿no? Zuya no solo es un valle, es una cuadrilla, y de la cuadrilla Zuya claro. Es Aramayo. Sí, bueno, eso ya es la son organizaciones la complejidad que no son del entramado territoriales. institucional. Las hemos hecho ahora territoriales, pero no eran territoriales. Porque desde luego Zuya con Aramayo, pues poca conexión tendría. Bueno, el verde. No estamos tan lejos, porque Zuya, claro, sí, la zona vizcaína que limita con Zuya también es de lo más agreste de Vizcaya, no hay, es la zona esa del macizo Gorbea, ¿no? Y claro, da una característica también a la población, ¿no? Echagüen, por ejemplo. Bueno, Echagüen es Zigoitia en este caso. Zigoitia o Aramayo. En este caso estaba hablando de Zigoitia. Sí. Pero buscando poblaciones así norteñas, sí, pero bueno, eso sí, Zuya con Zigoitia, pues son muy cercanos y con mucha relación siempre, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de despoblados y mortuorios en las tertulias de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. También una parte de la historia de Álava dejó mortuorios con la construcción de algo que está totalmente de actualidad, los embalses del Zadorra, del sistema Zadorra. Eso también lo hemos vivido de cerca los alaveses, y muchos tenemos orígenes en pueblos, pues por ejemplo, o uno que ustedes seguro acuden muchísimo durante el verano, Garayo, ¿no? Garayo es un despoblado. En la actualidad se considera, pero de hecho Garayo tiene 2 vecinos. Allí quedaban, sí, por lo menos antes había 2 solteros. La iglesia, sí. Que vivían juntos. Sí. Además, no me acuerdo ahora el mote que tenían, el apodo. ¿Y eso es un despoblado cuando hay 2 solteros en una casa? Hicimos en el 85 un estudio de núcleos despoblados o en fase de despoblación. Garayo sería ya un despoblado, no tiene entidad.
No tiene entidad. Pero de hecho... Nanclares de Gamboa, lo mismo. Claro. Azúa, que da la iglesia, y también un vecino. El despoblado, los más claros son Landa, Mendizábal... no me acuerdo cuáles más quedan de la zona del pantano. Han sido varios. también alguno Hay despoblados medievales, Moyo. bajo las aguas. Sí, Landa prácticamente está todo. El Ulibarri, parte de Ulibarri. Landa sí, Landa es el pueblo, porque lo que vemos ahora Landa es nuevo todo. Y las pestes y las guerras también decís. ¿Con algún ejemplo claro? Sí, yo me acuerdo de uno que me chocó en Labraza, precisamente hay un despoblado Pisana, está en la zona de lindando con Navarra. Y ahí los vecinos de Labraza suelen contar que ahí se abandona por un motivo de una peste. El abandono es bastante antiguo y que quedó, pues que solo se salvó una señora, que es la que se hizo con todo el pueblo, se quedó para ella y como una comunidad. Y esto lo cuentan, que está todo de ella, pero suele ocurrir, las bienes de los pueblos suelen quedar en comunidad. Tenemos la comunidad de Ania, reúne a varios pueblos, y luego en torno a la ermita de Ania, San Martín de Ania en la actualidad se conserva la ermita, ahí es el despoblado, y el entorno de esa ermita es común de varios pueblos. Es Matauco, Junguitu, Lubiano y Arbulo, me parece. Hay unos son de Matauco, Vitoria sí. y de Arrazua. Y de Arrazua. O sea, no todos son... Lubiano y Arbulo. Rompen. Creo que son los esquemas se rompen. Desde luego que... Argomanis hay otro, el de... Para alguien que no es... Esta leyenda también se hace respecto de Rituerto de Izqui. Sí, también. También esa se dice que quedó una sola abuela después de la peste y se refugió en San Román de Campezo. Hay un pleito sobre la propiedad entre San Román y Quintana. Era aldea de la villa de Quintana y acaba quedando en la jurisdicción de San Román de Campezo. Pero la leyenda es que quedó de esa forma, una abuela sola que pasó a vivir a San Román. Qué complicados somos los alaveses, entre apellidos compuestos, los nombres de los municipios diferentes a los toponímicos actuales, pues por poner un ejemplo, Arrazo o Arrundia. O un poco complicados. Son dos, Arrazo y Arrunda son dos fusionados. Son dos comarcas. También han desaparecido ayuntamientos. Sí. También muchos. Por ejemplo, Mendoza. El de Ariñez era Mendoza o Foronda. Claro, pero hubo época en que se multiplicaron. Porque, por ejemplo, mira, Peñacerrada se le desmembró Pipaón, por ejemplo. Pipaón se hizo ayuntamiento en 1800. Pipaón y Lagrán, ¿no? Lagrán era villa ya. Ya, pero como ayuntamiento. Ahora se ha fusionado con Lagrán, Pipaón. Sí. Pero la Guardia, en origen, la Guardia, claro, las aldeas. Pues fíjate, en la Guardia no era más ayuntamiento de la Guardia, villas, ¿no? Claro. Pues villas históricas, como es ahora el Villar, el Ciego, todas estas son villas, no villas medievales como fueros, sino villas se independizan ya posteriormente. son posteriormente. Les dan ese título, pero no tienen... Cuando me marcan desde Eusko Ikaskuntza Paquita, rehabilitación de núcleos despoblados, San Miguel. Sí, me imagino que es el caso que ya hemos comentado, San Miguel en Ribera, se abandonó, quedó la iglesia y casas. ¿En Valderejo? Ribera Baja, depende de Pobes. El ayuntamiento está la central en Pobes. Pensaba que te referías a Ribera. No, Ribera pueblo, Ribera Valderejo es pueblo, Ribera ayuntamiento. Ribera ayuntamiento. Sí, San que Miguel ahora está... tenemos Ribera Alta y Ribera Baja. Eso es. Sí, pues Ribera Baja. Ribavillosa y Pobes. Muy Hay bien. perdidos nombres antiguos también. En cerca, Carasta, que es un yacimiento hierro romano, pero también el pueblo de Carasta, que se abandona. Y hay otro Ronilla, San Pelayo, nos queda la advocación. San Pelayo se ha llamado siempre así, también despoblado. No queda nada. Carasta queda la iglesia, una pena ya casi caída. Y San Pelayo también, los dos. Es de ese ayuntamiento que hay esos son despoblados ya del 18, 19 y 20. O sea, Carasta concretamente en 1920.
San Miguel no se llega, quedan las casas en pie, entonces gente, algunos compran casa, otros parece que son antiguos vecinos, y este pueblo habrá pedido, no sé si ya está concedido, que ser concejo. O sea, se llegó a abandonar y se ha rehabilitado y ya es concejo. Nanclares de Gamboa, prácticamente uno de los del pantano, se pierde y ahora tiene vida. Son varios casos los que se están dando. Ah, sí, ¿ya cuántos vecinos hay? Varios. San Miguel, hace tiempo que no he ido por allí, pero ya son varios. Hombre, para ya intentar ser concejo otra vez, ya bueno, es que yo estuve cuando era precisamente en el estudio, estaba despoblado. Es la historia en Nanclares de Gamboa, si todavía van a pedir otra vez la iglesia. Pues claro, la iglesia... Pues tiene un dueño. La iglesia tiene un dueño, que no es la iglesia. Como institución, ¿no? Muy bonita ha quedado la reforma del arquitecto. Sí. No la he visto. Y desde luego que cuestiones curiosas que tienen los pueblos de Álava. Otra iglesia, por ejemplo, de las pocas que vendió en su día el obispado, pues es la de Bolívar, donde vive un artista vitoriano y un lugar también precioso, bonito de visitar, la vivienda actual de el artista Marcote. Bueno, terminamos. José Antonio, Paquita, ¿conocemos los alaveses nuestra historia o más bien no? Se conoce algo, yo creo que más bien no, sobre todo lo que debiéramos aprender de lo que nos enseña la historia. No sé ni si el casco siquiera... viejo, cuando trabajamos, dicen, ¿para qué? Si ya conocemos todo, pues cada vez que haces una excavación es una sorpresa, o sea, creo que todavía, y dices, pues parece que conocemos mucho de la historia de Vitoria, pues no, todavía. No sé, uno tiene la sensación, puede ser desacertada, José Antonio, pero que hemos perdido. Yo no veo especial interés, no, por lo menos no lo he vivido, en algo que me da mucha pena, y es toda la riqueza con la que se han ido nuestros abuelos sobre la historia oral, ¿no? Lo que es... Sí. Claro. Y no sé si hemos perdido, porque ha llegado un momento hemos en el cambiado, siglo XX, más que perder, hemos cambiado. En el siglo XX ser de pueblo, es la evolución. Ser de pueblo, cuestiones de pueblo, no sé si cierto desprestigio a los aldeanos, deja esos rollos, que eso es de los pueblos, y ya la gente se centraba en la capital, y no sé si en ese tránsito hemos perdido gran parte de nuestra historia. Ha habido una época, los cambios se hacen muchas veces con mitos, como todo. Si el ser humano no sabe funcionar sin mitos, es la estructura de nuestra mente, ¿no? Entonces, pues esos cambios se hacen despreciando algo que hay que abandonar y llenando de gloria algo que va a venir, que pues como todas las cosas tienen sus pros y sus contras, ¿no? Me imagino, yo no lo viví, pero uno tiene la sensación, hablando con sus padres y viendo las fotografías, dejemos el tractor, vamos a comprar un 600. Nosotros ya no somos del pueblo, vamos a comprar un 600. Sí. Y entonces, claro, pues hemos perdido. Sí. Bueno, pero eso es un cambio fuerte. Más que pérdida, es cambio de formas. Sí, de formas. Y claro, que la historia se repite. Hombre, se lamenta la pérdida. El 600. Luego ya era el tractor amarillo, ¿no? Y ahora otra vez hemos vuelto otra vez a recuperar o a intentar recuperar lo que hemos perdido. Déjate del 600 y déjate del bólido. Pero ya no se recupera lo que se perdió. No, porque se mueren. recupera otra cosa idealizada. Imagínate, hemos conocido, por ejemplo, en Bilbao, las danzas. Las danzas que ahora se danzan tienen un sentido muy distinto de lo que tradicionalmente hacían. Porque ahora ya es una cosa folclórica, de exhibición, de alarde, de domingo. No, pero de remarcar la personalidad propia. No lo hacían, en aquel origen no tenía ese sentido la danza. O sea, se hace lo mismo, pero no se hace lo mismo. ¿Qué sentido tenía entonces en Pipón? Bueno, yo lo que tenía entonces, me imagino, como en todos los sitios, era un ritual. Eso se hacía en una procesión y demás, era un ritual, era un elemento religioso. Hoy no es un elemento religioso. Hoy es un elemento folclórico de identidad del pueblo, de revalorizar las raíces, tiene otro sentido, ¿no? Pues como todo, es que hay un cambio en toda la concepción cultural de nuestra sociedad, y nosotros recibimos el aporte que está flotando en la sociedad actual, en Estados Unidos, hasta en Sudáfrica y aquí. Entonces, esos elementos nos están influyendo también a nosotros. Bueno,
Todo un descubrimiento este párroco de Omeikia, ¿eh? Sí. Ah, no. Y hace tiempo le conozco y se puede hablar mucho. Habrá que Otro- un día escucharle los sermones. A ver si son tan ricos. Ah, no sé, se duermen. Depende Piden a qué que horas. sean cortos. Bueno, José Antonio González Salazar, Paquita Sáenz Durturi, Biei, eskerrik asko. Muchas gracias. Eso es. Bueno, Eusko Ikaskuntzak Eusko News Gaztea, astekari elektronikoa sortu berri du. Bere izenak dioen bezala, gazteentzako kultura aldizkari elektronikoa da. Eusko News, aldizkariaren gehigarria. Baina Eusko News Gaztea Euskal Herriko ikastetxe ezberdinetako gazteek egindako artikuluaz, zen elkarrizketaz osatzen da. Gazteria izango da aldizkariaren hartzailea eta ekoizlea. Proiektu honekin, gure tokiko historia eta kultura ezagutzeko aukera izango dugu, eta beti gazten ikuspuntutik, ezinbesteugak ikusten ditugulako gazteriaren ekarpenak. Berri horrekin bukatzen dugu, como saben, volvemos el próximo fin de semana, aquí, en las tertulias de Eusko Ikaskuntza, en Radio Vitoria. Ordura arte, aio!